¿Qué tal, mis amados hermanos, hermanas, personas que están escuchándonos y mirándonos, amén, por medio de la radio e internet, www.vidanuevap.com? Bueno, es una bendición estar una vez más con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos van a ver en los grupos enlazados, aquellos que siguen esta programación. Bendiciones a todos. Esperamos que estén disfrutando de este sábado. Amén. Estén disfrutando de su familia, aunque es un día sumamente caluroso, muy húmedo por la lluvia que hubo anoche, el día de ayer. Amén. Esperamos que usted esté disfrutando de lo que Dios le ha dado, su familia, amén, su salud, amén, las cosas que Dios ha puesto para atraernos a Él, para bendecirnos y decirnos que nos ama. Amén. Sean bienvenidos todos ustedes a este espacio de la Iglesia Centro Cristiano Nacer de Nuevo, un lugar para adorar al Señor. Amén. En esta tarde yo quiero compartirles un pequeño mensaje, un mensaje corto, pero muy tremendo, sobre la necesidad de estar bien con todos. La palabra de Dios dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Necesitamos tener paz y estar en total tranquilidad con todos nuestros semejantes, con los que nos rodean, más con los de la familia de la fe, la familia carnal, también la familia sanguínea. Pero la palabra de Dios nos pone, amén, por obra para nuestra vida, que tenemos que estar en paz con todos. En la vida cristiana no existe el llanero solitario, en la vida cristiana no existe el yo solo lo hago, yo solo puedo, amén, solamente entre Dios y yo, ya la demás gente pues no me importa. Créanme que ha habido comentarios así y es sumamente peligroso dentro de la iglesia o en un cristiano cuando alguien se expresa de esa manera y empieza a decir, bueno, mientras yo esté bien con Dios, no me importa la demás gente. Mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que los demás piensen o lo que los demás digan. Nosotros, amén, debemos de estar en paz con todos. Y si estamos bien con Dios, amén, esa es garantía para que nosotros estemos bien con la gente que nos rodea. Amén. En el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. El tema es la mentira de yo solo puedo. Ese es el tema de este día, la mentira del yo solo puedo. Porque a veces decimos, no, es que yo solo, yo mientras tenga a Dios, mientras Dios esté conmigo, mientras Dios vaya conmigo, no me importa lo que diga, no me importa lo que piensen, Dios me conoce, Dios sabe cómo soy, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver un tema muy especial donde la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener, amén, esa relación sana con toda la gente que nos rodea. Amén, porque somos personas, somos, amén, alguien especial en el reino de Dios, en el cual nosotros debemos de distinguirnos por estar en paz con todos. Gloria al Señor. Amén. Quiero darle gracias a Dios en esta mañana porque le estaba platicando a mi hermana aquí en cabina que estuvimos ahorita en casa con un muchacho que tenía mucha necesidad de Dios. Lo contactamos por teléfono, vivía cerca de la casa, lo invitamos para ir mañana a la iglesia, pero ahí estuvo con nosotros, amén, y pasamos un buen tiempo y terminamos ahí en la sala de la casa orando al Señor, tomados de las manos, y, y yo creo que el tiempo de Dios para este joven y para este matrimonio ya ha llegado. Vamos a esperar por grandes cosas, vamos a llevarlos mañana a la iglesia, amén. También tuvimos el jueves, amén, gente nueva, unos muchachos que nos estaban contactando por teléfono, por Messenger, amén, hicieron acto de presencia el jueves y estuvieron con nosotros. Un buen ambiente, una buena palabra, amén, estuvimos contentos en la alabanza. Amén, esperamos también tenerlos el día de mañana. Gente nueva está llegando a la iglesia y le doy gracias a Dios por ello. También gracias, amén, porque Dios es bueno y dice la palabra de Dios que Él añade a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros nada más hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que trabajar en buscar de su presencia y que Él nos respalde. Amén, así que estamos creciendo como iglesia. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que tenemos ahí y todos los que han estado llegando. Estamos creciendo como familia,
y eso es bueno, amén, delante de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Caemos en el error, volviendo al tema, caemos en el error que a veces simple y sencillamente con creer que estamos bien delante de Dios es más que suficiente. No me importa si alguien me critica, no me importa si alguien habla algo de mí, no me importa si alguien se expresa a favor o en contra de mí. Mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que los demás digan. Esas cosas a veces se encuentran en la iglesia, a veces se escuchan entre los cristianos, cosa que es antibíblico, cosa que es desagradable para el Señor. Al Señor no le agrada ese tipo de actitud, porque el Señor nos manda y nos demanda a que nosotros estemos en paz con todo el mundo. Amén. Así que en el reino de Dios, en la iglesia cristiana, no existen los famosos llaneros solitarios. Amén. Así que en esta mañana en esta tarde ya, vamos a dar una palabra tocante a ese tema y espero sea de bendición para todos ustedes. Acompáñenme, si tienen su Biblia ahí donde ustedes están y están escuchando, nos están viendo, abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3. 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Hace una pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para ustedes? ¿O de recomendación de ustedes? Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Cuando usted, antes que se usaba mucho el correo postal, ahorita se usa mucho la tecnología, el Messenger, el email, los correos electrónicos, pero antes se usaba el correo postal, los telégrafos. Usted recibía un sobrecito y en ese sobrecito, si era un telegrama, un telégrafo conocido por muchos, usted recibía unas cuantas palabras donde le querían dar una noticia urgente. En el correo postal la diferencia era que usted recibió un sobre, usted recibió una carta o dos cartas y alguien le mandaba, amén, referencias, le mandaba palabra, le mandaba saludos. Usted recibía una carta de una persona y de esa persona quería tener contacto con usted. Y el apóstol Pablo asemeja eso en la vida cristiana de todos nosotros. Nosotros debemos de tener contacto con la gente. Y dice el apóstol Pablo que las cartas de presentación para él eran las demás personas. Las cartas de presentación para nosotros los cristianos somos los mismos cristianos. No tenemos necesidad de recomendarnos a nosotros mismos. No tenemos necesidad de nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Porque simple y sencillamente nosotros podemos darnos a conocer, amén, por nuestros hechos, por nuestras actitudes, por cómo somos con los demás. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como cartas escritas en los corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces llegamos a la conclusión de que si nosotros somos como esas cartas de presentación de parte de Dios, toda la gente lo lee, toda la gente lo conoce. Es una gran mentira dentro de la iglesia y dentro de los cristianos cuando alguien toma una actitud y dice, bueno, mientras yo esté bien con Dios no me importa lo que digan, mientras yo esté bien con Dios no me importa los demás. Si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con toda la gente. Tú eres una carta de presentación de parte de Dios, donde la gente se va a fijar en cómo tú eres, la gente se va a fijar en tu actitud, la gente se va a fijar en tu carácter, la gente se va a fijar si los amas o los desprecias, si los aceptas o no los aceptas. Todo eso, amén, estamos abiertos para la gente. Más cuando estamos en un liderazgo,
Cuando somos pastores, la gente se fija más en nosotros, en cómo somos, cómo nos comportamos, qué decimos, en qué fallamos, en qué no fallamos, etcétera, etcétera. Pero es un imposible decir, y escúchenme bien, mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto, personas que nos están escuchando. Es un imposible decir, mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que los demás digan. Es una mentira del diablo, es algo que el diablo ha metido dentro de la iglesia. Porque se supone que nosotros somos aquellos que llevan el evangelio, llevan las buenas nuevas, llevan, amén, una esperanza, llevan el nombre de Jesús, el nombre del Señor a la gente que vive sin Cristo, que lo necesita. Entonces es imposible decir, amén, mientras yo esté bien con Dios, no me importa si dicen algo mal de mí, si dicen una mentira de mí, si dicen esto de mí, no. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que estemos en paz con todo el mundo. Tenemos que estar en tranquilidad con todos. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate qué tremendo cuando dice aquí en Corintios capítulo 3 versículo 2. Dice, nuestras cartas son ustedes. Amén. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. La pregunta es en esta tarde, ¿qué es lo que la gente tiene en su corazón escrito de ti? ¿Qué es lo que la gente tiene de parte tuya en su vida? ¿Cómo los impactaste? ¿Los impactaste para bien o los impactaste para mal? Eso es algo que nosotros como cristianos debemos de tener cuidado. ¿Qué impacto vamos a hacer en la gente? ¿Vamos a provocar un impacto negativo o vamos a provocar un impacto positivo, un impacto de bendición? Dice el apóstol Pablo que nosotros y ellos en ese tiempo eran como unas cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Es imposible que la gente no se dé cuenta de cómo vivimos, de cómo estamos, de qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer, etcétera, etcétera. Es imposible que la gente no se dé cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Ahora, lo importante es cómo está escrita tu vida, cómo está escrito lo que tú eres, lo que tú transmites, lo que tú haces en el reino de Dios. No podemos ir como el llanero solitario haciendo, amén, cosas nosotros solos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que el hombre no es bueno que esté solo, porque si cayere, ¿quién lo va a levantar? Es mejor estar dos juntos que uno solo, porque entre dos, dice, se pueden dar calor. Si van los dos juntos, si uno cae, el otro lo va a levantar, pero ay del que esté solo. Ni siquiera el Señor Jesucristo estuvo solo, estuvo rodeado de discípulos, tuvo 12 discípulos allegados a Él, que son los que Él mandó a predicar, son los que a Él le reveló todas las cosas, pero aparte de esos 12 discípulos hubo una multitud que los seguía. Amén, ni siquiera el Señor Jesucristo anduvo solo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a andar solos en la vida cristiana? ¿Por qué vamos a andar caminando solos por ahí? Diciendo, oh, a mí me basta solamente con que Dios esté conmigo y ya, no me importa lo que la gente diga. Mira, cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, los metía a la cárcel, les hacía daño. Y en una de esas que el apóstol Pablo estaba persiguiendo gente y estaba persiguiendo cristianos en ese tiempo, dice la palabra de Dios que se le aparece el Señor en un resplandor. Pablo iba en un caballo y ese resplandor sale una voz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y el caballo se espanta y lo tumba. Lo tumba el caballo, cae al suelo. Y lo tremendo de todo esto es de que el Señor Jesucristo le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Pero no lo estaba persiguiendo físicamente a él, estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces nos damos cuenta que cuando hacemos algo en contra de la misma iglesia, en contra de los hijos de Dios, lo estamos haciendo directamente al Señor. Porque dice la palabra de Dios que somos imagen y semejanza de Él. Somos su representante. No podemos estar mal entre nosotros mismos. No podemos ser mal recomendados entre nosotros mismos. Entonces llegamos a la conclusión que cuando queremos hacerle al llanero solitario, estamos en una actitud antibíblica. Nosotros somos cartas que llevan las buenas nuevas del Evangelio, somos cartas abiertas. Dice el apóstol Pablo
Eh, Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Tu corazón es la presentación de Dios aquí en la tierra. Tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces necesitamos tener paz con todo el mundo, necesitamos tener paz con nuestro prójimo, con el que nos rodea. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia y como cristianos. Que nosotros hablemos a la gente y que la gente se reconcilie con Dios. Somos embajadores. Cuando un embajador de un país va hacia otro, va para estrechar relaciones, va para que haya relación entre un país y otro, para que haya, amén, tratados, para que haya comercio, para que haya crecimiento. Un embajador se va de un país a otro para entablar una relación más cercana entre esos países. Entonces, nosotros como cristianos somos esos embajadores, amén, que entabla una relación entre la gente y Dios. Somos una carta de presentación entre la gente y el reino de Dios. Entonces no podemos decir que mientras yo esté bien con Dios y no me importe lo que los demás digan, porque te estás encerrando en un círculo en el cual tú no vas a llevar el evangelio, tú no estás expandiendo el reino, y sobre todo yo creo que lo que menos va a pasar es que tú estés bien con Dios cuando no estás bien con la gente. Necesitamos estar en paz con nuestro pueblo. La palabra de Dios dice, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Amén. Si es necesario, nosotros tenemos que ir a buscar perdón. Si es necesario, nosotros tenemos que ir a buscar la reconciliación. Aun cuando nosotros no tuvimos la culpa de algún desacuerdo, de algo por el estilo, aun cuando nosotros no tuvimos la culpa, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad por ser hijos de Dios, ir y pedir perdón, amén, y no dejar que la relación se dañe, que la relación caiga de nuestras manos. Eso es el mandamiento de Dios para nosotros. Es el mandamiento que Dios nos da para que estemos en paz con todos. Aleluya. Somos embajadores. Tenemos una responsabilidad de trabajar con nosotros mismos y de trabajar con la gente. De ser esos eslabones, amén, como esa cadena que se une por eslabones, y que nosotros llevemos la presentación de Dios a la gente, que nosotros llevemos el evangelio a la gente y que la gente mire en nosotros una buena noticia. Porque acuérdense que cuando alguien recibía una carta, podría haber sido tanto como una mala noticia como una buena noticia. ¿Cuántas veces en esos tiempos en los que existía más movimiento en el correo postal, a veces una persona recibía una carta y podría ser una herencia, podría ser una buena noticia? ¿Sabes qué? Tu tío, tu tía o tus abuelos, etcétera, te dejaron una herencia, necesitas ir a cobrarla, necesitas ir allá donde ellos vivían, te dejaron una casa, etcétera, etcétera. Eran buenas noticias al abrir una carta, al abrir un sobre. Pero a veces también en un sobre iba una mala noticia donde se podría decir, ¿sabes qué? Tu pariente fulano o tu tía o tu primo o tu hermano falleció, necesitas venirte aquí a donde vivimos, necesitas venirte para acá a la ciudad porque le vamos a hacer un funeral, lo vamos a enterrar, necesitas estar aquí. Eran malas noticias. Ahora la pregunta es en esta tarde, ¿qué noticias ve la gente en tu vida? ¿Qué noticias ve la gente en tu corazón? ¿Qué es lo que miran en ti? ¿Verdaderamente tú estás llevando el evangelio a los demás? Tú eres una carta, amén, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Qué noticias ve la gente en tu actitud, en tu manera de ser diariamente?
Eso es lo que a nosotros nos está llamando Dios como cristianos. Hacer la diferencia, mis amados hermanos. Hacer la diferencia en medio del mundo. Mira, ahorita estaba este muchacho ahí en la casa. Cuando llegó a la casa, desde que llegó, empezó a llorar. Y empezó a hablarme de su vida. Y empezó a hablarme de lo desesperado que está por su matrimonio. Él no quiere perder a su esposa. Él no quiere perder a su familia. Quiere echarle ganas. Amén. Lo estuve escuchando, estuve hablando con él. Estuve llorando con él. Y al final, agarrados de las manos, estuvimos orando juntos. Y lo importante es cuando tú eres una carta que da buenas noticias, eres una carta que da esperanza. Y no es que nosotros hagamos las cosas, no es que nosotros hagamos el cambio. Si yo te cambiara a ti, no, la verdad no íbamos a servir para nada. Si yo cambio a una persona, si yo te cambio a ti, si yo digo, es que yo oré por ti, tú cambiaste, no, eso no sirve. Lo que sirve es cuando nosotros nos disponemos a que Dios trabaje por medio de nosotros, pero Dios es el que hace el cambio. Dios es el que sana, Dios es el que hace la obra. Él se lleva toda la gloria y toda la honra porque Él lo hace todo. Nosotros somos nada más herramientas de bendición en sus manos. Pero la pregunta es, mi amado hermano y hermana, y persona que nos estás viendo, que nos vas a mirar y nos estás escuchando, ¿qué es lo que sale de tu vida? ¿Qué tipo de noticia? ¿Estás en paz con todo el mundo? Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, bienaventurado sois cuando por causa de mi nombre los persiguen o se burlan de ustedes. Bienaventurados son cuando por causa del evangelio o por causa de mi nombre los persiguen o se burlan de ustedes. Eso es algo que el Señor nos dijo, ténganlo por sumo gozo, alégrense. Si ustedes van predicando la palabra de Dios, si ustedes están compartiendo de mi nombre, están compartiendo del evangelio, y si alguien se burla de ustedes, alguien los critica, alguien se levanta en contra de ustedes, ustedes gócense porque están haciendo la obra de Dios. Pero cuando estamos haciendo eso, pero si la gente está diciendo algo de nosotros y si la gente tiene razón, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Si la gente está hablando algo de nosotros, pero lo que está hablando es cierto, si nosotros estamos mal, si nosotros estamos caminando equivocadamente, es donde nosotros tenemos que cambiar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, hey, ¿qué es lo que la gente está mirando en nosotros? ¿Qué es lo que la gente se fija en nosotros? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos dando? Es muy importante eso. Es muy importante que nosotros seamos como esos sobres, como esas cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, pero que lleven las buenas nuevas. La palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje, los evangelios, el Nuevo Testamento, como tú le quieras decir, dice que es como una espada de doble filo. Tú puedes usar la palabra de Dios para exhortar a alguien, para bendecir a alguien. Amén. Puedes usar la palabra de Dios para darle, amén, a buenas noticias a una persona. Pero también con la palabra de Dios tú puedes enjuiciar a alguien. En lugar de que esa persona encuentre una respuesta, una salida, tú con la palabra de Dios también lo puedes condenar por causa del pecado. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no estamos para condenar. Nosotros estamos para traer una buena noticia. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Ni siquiera tenemos la autoridad para ejecutar un juicio y condenar a la gente. Dice la palabra de Dios que esta es la condenación, en que el Señor vino y que nadie lo quiso reconocer. Esa es la condenación verdadera de la cual habla la palabra de Dios, en que no crean que Jesucristo es el Señor. Simple y sencillamente con eso. No necesitamos ejecutar, no necesitamos traer maldición, no necesitamos traer condenación. Simplemente con que una persona no quiera saber nada de Jesús, no quiera saber nada del Señor, eso prácticamente, amén, es su sentencia de condenación. No necesitamos nosotros ser condenadores. Nosotros necesitamos ser embajadores de lo que dice la palabra de Dios aquí en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros.
Fíjate lo tremendo de esto, como si Dios rogara por medio de nosotros. Nosotros tenemos que ir en el medio del mundo y tenemos que rogar a la gente que cambie su vida. Tenemos que rogar a la gente a que haga decisiones para Dios, para que se acerque a Dios, porque los tiempos son difíciles. Amén. Esa es la labor de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, fuérzalos a entrar. No quiere decir que los obligues a ir a la iglesia. No quiere decir que los obligues a hacer una oración de arrepentimiento. Porque a veces muchos confunden esto. Cuando la palabra de Dios dice, fuérzalos a entrar, fórzalos a que entren al reino, quiere decir que tú les hagas ver y les expliquen que no hay otra salida, no hay otra alternativa más que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando dice la palabra de Dios, fuérzalos a entrar, quiere decir que tú les enseñes que no hay otro camino, no hay más salvación más que en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Esa es la labor de nosotros como iglesia. Amén. No quiero extenderme mucho, no quiero decir muchas cosas, solamente quiero soltar esta palabra para ti, mi amado hermano, hermana, de que tú pongas por obra esto. En la vida cristiana no existe el llanero solitario. En la vida cristiana no existe el superhéroe que anda solo salvando el mundo. Amén. Somos una iglesia, dice la palabra de Dios que somos un cuerpo donde hay muchos miembros. Amén. Entonces el dedo no puede decir que no necesita de la mano. La mano no puede decir que no necesita del brazo. El brazo no puede decir que no necesita del torso. Igualmente el pie no puede decir que no necesita de la pierna. Los ojos no pueden decir que no necesitan de la cabeza. Todos son miembros, pero al final de cuentas somos un solo cuerpo. No podemos mutilarnos nosotros mismos. Yo no pudiera agarrar un machete, un cuchillo y echarme una mano. Me iba a doler. Entonces no podemos nosotros mutilar el cuerpo del Señor. Porque somos muchos, pero al final de cuentas somos un cuerpo. Lo que nos hace ese cuerpo es que somos lavados, santificados por la sangre del Señor. Así que el llamamiento es este, mis amados hermanos. Sean ustedes esas cartas de bendición. Sean ustedes esas cartas que lleven buenas noticias verdaderamente. Que la gente cuando lea sus vidas, que la gente cuando lea sus corazones, amén, miren una esperanza, miren algo diferente, miren ese cambio. Yo le decía a mis hermanos el jueves en la iglesia, hermanos, necesitamos ser esa iglesia viva, esa iglesia vivada, esa iglesia alegre. Que cuando la gente llegue, miren esa alegría. Que cuando la gente llegue, miren ese amor. Amén, sientan ese saludo, sientan ese abrazo, sientan esa familia, gloria al Señor. Porque imagínate, si vienen despreciados del mundo, si vienen decepcionados del mundo, imagínate que llegan a la iglesia y nos encuentran tristes, nos encuentran desanimados, nos encuentran apáticos, no saludamos, se sientan y los ignoramos. No, eso es algo que en la iglesia no debe pasar. En la iglesia no debe de suceder. Necesitamos impactar a la gente. La gente en el mundo está cansada de que los cristianos jueguen a lo religioso. La gente ya sabe, la gente ya entiende, la gente ya comprende. La gente lo que necesita, hermanos, es verdaderamente que la iglesia sea una iglesia llena del poder de Dios. Entonces, en esta tarde el llamamiento es este. No podemos andar solos, despreciando a los hermanos, despreciando a la gente. No podemos andar diciendo por ahí, mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo demás. Mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que los hermanos digan o lo que la gente piensa de mí. Porque si piensas así, quiere decir que tal vez tu vida y tu corazón no esté bien. Porque tú crees que mientras estés bien con Dios, no te importa lo que los demás dicen. Pero lo bíblico es que si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con toda la gente. Si tú estás bien con Dios, vas a preocuparte por tu prójimo. No vas a sentir ese pensamiento de decir, no, pues no me importa lo que diga, no me importa, no me afecta lo que comenten de mí. No, te tiene que afectar.
tienes que interesarte en lo que los demás piensen por ti. Recuerda que somos embajadores, somos gente que hace el cambio, somos gente, somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios, somos la luz que ilumina donde hay tinieblas. Pero sobre todo somos aquellos hijos de Dios que llevamos el amor de Dios hacia los demás. Entonces hay que comportarnos como tal. Amén. Ora por los demás pastores, ora por las demás iglesias. Pero hermano, es que tienen una diferente doctrina, dicen cosas que están mal. Bueno, sí, hay iglesias, amén, que tienen diferente doctrina. Hay iglesias que bíblicamente no están bien, están erradas. Pero eso no quiere decir que los hermanos tengan un buen corazón. Algún día les va a llegar la revelación, algún día, amén, el Señor los va a tocar, el Señor les va a revelar cómo lo que la Biblia tal y como es y lo que dice. Amén, pero no por eso nosotros vamos a despreciar a las demás iglesias cristianas. No puede haber división entre el cuerpo de Cristo. Entonces es imposible que nosotros podamos decir, mientras yo esté bien con Dios, no me importa los demás, porque cuando pensemos así, mis amados hermanos, la verdad es que no vamos a estar bien delante de Dios. Si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con tu prójimo. Si tú vas a recibir bendición de Dios, va a ser para que tú la compartas, para que tú lleves el evangelio, para que tú hagas la obra de Dios. Recuerda que eres embajador, eres quien representa al Señor, al Rey de Reyes, al que un día anduvo por aquí predicando el evangelio y trayendo, amén, la buena noticia de que había esperanza y de que había vida eterna. Así que hay que comportarnos como tal. Deja a un lado la división, deja a un lado, amén, la acepción de personas, deja a un lado todo lo que te estorba. Empieza a caminar con Dios, amén, tal y como la Biblia lo dice. Sé tú ese embajador, sé esa carta de presentación, pero no una carta de malas noticias, sé esa carta de buenas noticias, sé esa carta de esperanza, sé esa carta que cuando alguien la lea, cuando alguien la mire, cuando diga lo que las letras dicen, esa persona se llene de alegría, se llene de esperanza. Amén, tenga una oportunidad a algo nuevo. Y solamente Cristo lo puede dar, solamente el Señor. Amén. Yo quiero en esta tarde invitarte para que tú hagas una oración. Si tú eres alguien que no conoce de Dios o que eres nuevo en el Evangelio y hay cosas que no entiendes, que no comprendes, pero tú dices ahí donde tú estás mirándonos o estás oyéndonos y tú dices, hermano, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser verdaderamente un cristiano que lleve las buenas nuevas del Evangelio. Yo quiero ser esa persona que sea como esa carta de bendición, esa carta que lleve buenas noticias. Yo quiero ser un buen embajador. Quiero ser un embajador que cuando le hable a la gente de Dios haya esa buena conexión. Yo quiero ser esa persona que Dios usa. Si tú piensas así, en esta tarde yo quiero invitarte a que tú hagas una oración junto conmigo, que tú le pidas a Dios un cambio, que tú le pidas a Dios que si tú estás bien con Él, vas a estar bien con todos. Si tú vas a tener paz para con Dios, vas a buscar la paz con tus semejantes. La palabra de Dios dice que busquemos la paz y ya que la encontramos, que la sigamos. No la dejes ir, no la dejes escapar. Amén, porque la paz, el vínculo de la paz trabaja, no se queda en un solo lugar. La paz siempre está caminando, la paz siempre está trabajando. Porque el Señor dijo que Él nos iba a dar paz, no como el mundo la da, sino una paz verdadera. Así que si tú quieres ser este buen embajador, si tú quieres ser esta carta de bendición, yo te invito a que ores conmigo en esta tarde y digas, Señor Jesús, yo quiero ser esa carta de bendición que para la gente que no te conoce lleve buenas noticias, que sea carta escrita con el Espíritu de Dios en mi vida, escrita en la tabla de mi corazón. Quiero ser ese embajador que lleve buenas noticias, que lleve buenas relaciones a los demás, a mi prójimo, y que lleve siempre la esperanza de una oportunidad nueva en Cristo Jesús. Haz de mi vida ese estilo de vida, ese cambio. Haz de mi vida como esa carta de bendición, como esa posición de embajador que rogamos a los demás para reconciliarse contigo
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Hermanos, necesitamos, urge. Mira, urge que nosotros hagamos, amén, las cosas como la iglesia al principio lo era. Amén. Muchas cosas se han metido en la iglesia, muchas cosas del mundo se han metido dentro de la iglesia, muchas cosas del mundo se han impuesto dentro de la iglesia. Yo creo que estos tiempos son difíciles, son tiempos donde hay mucha necesidad, pero desgraciadamente la iglesia ha estado perdiendo el rumbo, ha estado metiéndose en la religiosidad, ha estado metiéndose en cosas del mundo, en acciones que el mundo hace para atraer a la gente. La gente no se atrae así, la gente se atrae, hermanos, con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la presencia de Dios es lo que hace el cambio. Amén. Ahorita yo al mirar a este muchacho ahí en la casa, cómo llegó, cómo lloraba, cómo lloramos los dos, cómo al final orando los dos juntos, tomados de la mano, pidiendo por un milagro para él, para su esposa, para su familia, con una bebé de 8 meses, él queriendo buscar trabajo, hermano, una necesidad tremenda. Nosotros debemos de ser esa carta de presentación, nosotros debemos de tomar esa actitud de ser esos embajadores. Necesitamos impactar en el mundo, necesitamos impactar como iglesia, pero para eso necesitamos, hermanos, volver, como decimos por ahí, a la senda antigua, volver a ser esa iglesia de lo que la Biblia habla ahí en Hechos, esa iglesia que amaba, esa iglesia que no tenía que tenían las cosas en común, que nadie era más que otro, que se preocupaban por los demás, que evangelizaban, que tenían amor, que no había diferencia, no había acepción de personas. Esa iglesia es lo que necesitamos hacer. Yo te invito para que tú hagas esa diferencia. Muchos estamos orando por un avivamiento y yo digo muchos, me cuento yo también para que no se oiga mal, pero la verdad se está orando por un avivamiento, que el Señor traiga un avivamiento a México, que el Señor empiece un avivamiento y que esto y que lo otro, etcétera. El avivamiento ya está, el Señor ya lo hizo todo, el Señor ya murió, ya resucitó, ya tiene preparándonos lugar allá en la vida eterna. Ya el avivamiento ya está. El avivamiento, la victoria ya está. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Pero muchos estamos esperando el avivamiento. El avivamiento va a empezar cuando tú empieces a hacer las cosas, cuando tú te empieces a decidir, cuando tú empieces a hacer la labor que Dios te mandó a hacer y empieces a cumplir con tu ministerio. Es cuando el avivamiento va a empezar. Así que yo te invito, mi amado hermano, hermana, que tú empieces a hacer la diferencia en tu iglesia. Ora por tus pastores, ora por tus hermanos. De cuanto dependa de ti, estate en paz con todo el mundo. Necesitas estar en paz con tus vecinos, no tener enemistad con nadie, menos con los hermanos de la iglesia, menos con tu familia. No, pero es que a mí me maltrató mi mamá, que a mí me pegó mucho mi papá cuando estaba chico, yo no le hablo, yo me separé de ellos, cada quien por su lado. No. Si ya conociste de Dios, si ya el Señor vino a tu vida, tú necesitas perdonar y olvidar. Aunque hayan sido tus papás los que te hayan fallado, tú necesitas perdonarlos. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra. Amén, es un mandamiento con promesa. No dice honra a tu padre si se portó bien, si se portó mal contigo no lo honres. No, la palabra de Dios dice: honralos. No corresponde a nosotros saber o juzgar si hicieron un buen papel o hicieron un mal papel. La palabra de Dios nos llama a honrarlo. Dice la palabra de Dios: dale al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Así que en esta tarde, ese es el llamado para todos nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Recuérdalo, en el reino de Dios no existen los superhéroes anónimos, no existen los llaneros solitarios. Somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero formados en un cuerpo en Cristo, donde Él es la cabeza. Yo no puedo decir, mientras yo esté bien, no me importa lo que mis hermanos o lo que otras iglesias digan. Es imposible. Un día vamos a estar en el cielo. Ni modo que yo vaya al cielo y le diga al Señor: Señor, yo quiero que me des una morada allá en aquella punta del cielo, porque no me quiero topar al hermano aquel porque me caía muy mal, me caía muy gordo, no lo puedo ver ni en pintura, no pensaba como yo pensaba, etcétera, etcétera. Así no vamos a ir al reino, así no vamos a entrar al cielo. Necesitamos ser verdaderamente
de un mismo sentir, de un mismo espíritu, de un mismo Dios, de una misma fe. Gloria al Señor, de todo lo que habla la palabra de Dios ahí en Romanos, amén. Así que yo te invito para que tú hagas la diferencia. Ponte las pilas, impacta en la ciudad, impacta donde tú vives, impacta en la iglesia, impacta aún hasta tu familia. Que ellos vean el cambio, que ellos vean que verdaderamente Dios ha nacido en tu corazón y Él ha estado llevándote de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos apoyando, gracias a toda la gente que nos ha mandado mensajes, que nos ha estado contactando. Amén. Gracias a todos mis hermanos también allá en la iglesia que se han estado, amén, portando a la altura, apoyando, amén, el ministerio. Gracias a todos ellos. Yo quiero invitarlos a todos ustedes los que nos escucharon. Amén. Si tú no tienes una iglesia donde ir, si has oído mensajes, amén, una, dos o tres veces, pero no tienes un lugar donde congregarte, busca una iglesia ahí cerca de tu casa. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios, donde tú oigas mensajes, amén, y la fe venga a tu vida. Amén. Y si no tienes una iglesia por ahí cerca, te invitamos para que tú asistas con nosotros el día de mañana, ahí a Centro Cristiano Nacer de Nuevo, amén, por la calle 32, avenida 25, esquina, ahí en la colonia Buenos Aires, aquí en Agua Prieta, Sonora. Va a ser una bendición conocerte, tenerte ahí con nosotros. Amén. Si tú tienes una necesidad de un milagro de sanidad, necesitas una necesidad por tu matrimonio, por tu vida misma, acompáñanos, déjanos orar por ti. Han estado sucediendo cosas tremendas dentro de la iglesia, Dios ha estado manifestándose, amén. Lo que Dios busca simplemente es un corazón dispuesto para que Él haga la obra. Así que en esta tarde, mis amados hermanos, esta fue la palabra, una palabra corta, pero yo creo que muy efectiva, gloria al Señor. Así que les deseo con todo mi corazón que el Señor los bendiga. Amén. Si mañana tienen día de servicio, asistan a la iglesia. Amén. Asistan ahí a congregarse, a tener comunión unos con otros. Y les deseo con todo mi corazón que el Señor bendiga la semana que viene, que sea de mejor bendición que la que ha pasado, porque la palabra de Dios dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Espero que estén con nosotros el próximo sábado a la misma hora, 1 de la tarde. Dios les bendiga a todos los que van a estar mirándonos en los grupos, aquellos que nos van a estar mandando mensajes, peticiones de oración, etcétera. Así que gracias a todos ustedes, Dios me los bendiga ricamente y recuerden que Jesucristo es el Señor. Próximo domingo 29 vamos a tener los bautizos en la iglesia. Es una bendición cuando los hermanos, amén, toman esta decisión, amén, una decisión, un paso de fe, de obediencia. Yo le doy gracias a Dios por eso también. Así que vamos por muy buen camino. Gracias a todos ustedes, gracias por sus oraciones, gracias, amén, por estar al pendiente de nosotros, por las bendiciones que hemos recibido también, gracias. La verdad es que Dios muestra por medio de ustedes que el Señor está con nosotros y nos está bendiciendo. No hay palabras para agradecerles, solamente oración, amén, y nuestro corazón, amén, dispuesto para ustedes. Así que el Señor los bendiga ricamente, disfruten las bendiciones. Así que nos miramos el próximo sábado. Dios los bendiga y recuerden, Jesucristo es el Señor. Bendiciones a todos.